Saludos estudiantes, en esta ocasión vamos a estar estudiando la sección 4.3 titulada Funciones exponenciales. El subtema es también funciones exponenciales y vamos a comenzar explorando lo siguiente en Desmos. Por ejemplo, vamos a ir a Desmos, a nuestra calculadora gráfica, y en Desmos lo que yo tengo, por ejemplo, trazado es la gráfica de la función exponencial con base 2, o sea, esto es 2 a la x. Luego también tengo una recta horizontal, en este caso tengo una recta horizontal, que la voy a estar moviendo entre los valores de 0 y 10. Bueno, observen ustedes lo siguiente. Esta es en rojo, esta es la función exponencial. Y lo que yo quiero que ustedes vean es que esta recta horizontal, observen, no toca a la gráfica de la función exponencial en más de un punto, ¿verdad? O sea, como mucho, esta recta corta a la gráfica de la función exponencial en un punto. Esto, si ustedes se acuerdan de este criterio o de esta prueba en el semestre pasado, ¿verdad? En la primera parte del precálculo, esto se llama el criterio o la prueba de la recta horizontal. Esto nos indica que esta función exponencial es una función 1 a 1, o de otra manera, bionívoca. Toda función 1 a 1 tiene una función inversa. En esta sección, lo que nosotros vamos a estar estudiando es funciones logarítmicas, que no es otra cosa que las funciones inversas de las funciones exponenciales. Y hacia eso nos dirigimos, estudiantes. Vamos entonces a regresar. Vamos a la diapositiva. Bueno, fíjense, esto es lo que habíamos hablado, ¿verdad? Que la función exponencial es una función bionívoca o 1 a 1, por lo tanto tiene inversa, y esta inversa le vamos a llamar función logarítmica. Observen la definición de función logarítmica. Tenemos a es un número real, positivo y distinto de 1, ¿verdad? Piensen que ahora decimos la función logarítmica con base a está denotada por logaritmo base a. Fíjense, este símbolo de aquí se lee logaritmo base a. Y está definida por lo siguiente. Observen, aquí tenemos el logaritmo base a de x es igual a y. ¿Ok? Recuerden que x es la variable para los valores de entrada y y representa la variable para los valores de salida. Ahora bien, esta expresión que ustedes ven aquí, está escrita en forma logarítmica. Ahora bien, esta forma logarítmica es equivalente a la forma exponencial. Observen la forma exponencial, es a la y es igual a x. ¿Ok? Entonces, de ahí también nosotros podríamos entender que el logaritmo base a de x en realidad lo que es un exponente, ¿ok? A la cual la base a debe ser elevado para así obtener x, ¿ok? Bueno, vamos entonces a ver eso con más detalle. Fíjense que aquí decimos que a es la base, ¿ok?
lo que está en el argumento de la función logarítmica lo vamos a llamar el resultado, y luego esto sería el exponente. Fíjense que y es el exponente, o sea que todo esto, esta expresión es un exponente como habíamos mencionado anteriormente. Fíjense la forma exponencial, tenemos la base elevado al exponente es igual al resultado. ¿Ok? Estas dos formas, nuevamente, decimos que son formas equivalentes. ¿Qué les parece si pasamos entonces ahora a nuestro primer ejercicio? Bueno, nuestro primer ejercicio es un lleno blanco. Observen lo siguiente. En esta columna tenemos, por ejemplo, una expresión escrita en forma logarítmica, y en esta columna tenemos una expresión escrita en forma exponencial. Ahora bien, observen lo siguiente, estudiantes. Aquí tenemos, vamos a leer esto, logaritmo base 10 de 100.000 es igual a 5. Recuerden, esta viene siendo la base, a esto le vamos a llamar el resultado o simplemente el argumento del logaritmo, ¿verdad? Y a esto le vamos a llamar que el exponente. Ahora bien, si lo queremos pasar de la forma logarítmica a su forma equivalente, que es la forma exponencial, vamos a tener que, lo primero que escribimos es el exponente. ¿Cuál es el exponente aquí? 10, 100.000 o 5. En este caso es 5, ¿verdad? Bueno, vamos a escribir, disculpen, sí, ¿verdad? Disculpen, lo primero que vamos a escribir es la base, disculpen. La base es 10, ¿ok? Primero es la base. Luego es base elevada al exponente, en este caso 5. Y esto es igual a ¿qué? Al resultado, en este caso 100.000. ¿Me fijan? O sea, base elevado al exponente es igual al resultado. Muy bien. Ahora bien, fíjense del segundo. Tenemos una expresión escrita en forma exponencial. Tenemos aquí la base, tenemos el resultado y también tenemos el exponente. Por lo tanto, lo primero que vamos a escribir es logaritmo. Voy a escribirlo en otro color para que lo vean. Lo primero que vamos a escribir es logaritmo y luego la base. Bueno, la base viene siendo ¿cuál? 2, ¿verdad? O sea, esto es equivalente al logaritmo base 2. Abro paréntesis porque aquí voy a escribir el resultado. ¿Cuál es el resultado? Habíamos dicho que es 8. Logaritmo base 2
de 8 es igual, y aquí escribo el exponente, ¿verdad? El exponente en este caso es 3. ¿Ok? Muy bien. Fíjense de este otro ejercicio. En este otro ejercicio, esta expresión escrita en forma logarítmica, tenemos que la base es igual a 2. Tenemos que el resultado es igual a un octavo. Y luego tenemos negativo 3 de exponente. Fíjense, entonces aquí vamos a escribir primero base, que es 2, exponente, que es negativo 3, y luego el resultado, que es 1 sobre 8, ¿verdad? Tiene sentido. Muy bien. Por último, observen, aquí tenemos base, exponente y resultado. Esa expresión en forma exponencial, en forma logarítmica, su forma equivalente sería logaritmo base 5. Vamos a escribir el resultado, que es S, y esto es igual al exponente, que en este caso es R. ¿Ok? Muy bien. Bueno, con eso hemos culminado este primer ejemplo. Vamos entonces a regresar a la diapositiva. Bueno, entonces ya vimos que habíamos visto ya que la forma logarítmica es equivalente a la forma exponencial. Bueno, lo que nosotros vimos en Desmos es que la función exponencial es una función 1 a 1, por lo tanto tiene una inversa. Sabemos que ya habíamos comentado que esta función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. Vimos la definición y ahora, por ejemplo, si la función logarítmica es la inversa de la función exponencial, eso quiere decir que estas dos funciones cumplen con la propiedad de la función inversa. ¿A qué me refiero, estudiantes? Observen lo siguiente. En este caso decimos f de x es igual a la función exponencial. Fíjense de esta notación. F inversa es igual a la función logarítmica. Ahora bien, observen la propiedad de la función inversa. Tenemos la función logarítmica base a evaluado en su función inversa, que es la exponencial, ¿verdad? A la x. Esto es igual a ¿qué? A x. Bueno, x, ¿verdad? Perteneciendo a qué conjunto. Fíjense que aquí la x es parte de el argumento de la función exponencial. Por lo tanto, x aquí está representando, por ejemplo, los valores de entrada, o sea, el dominio de la función exponencial, que ustedes saben que es todos los valores reales, ¿verdad? Por lo tanto, es R. Muy bien. Ahora observen el otro caso. Aquí tenemos la función exponencial siendo evaluada ¿en qué? En la función logarítmica. Fíjense que esta x ahora está en el argumento de la función logarítmica y por lo tanto x ahora representa aquellos valores de entrada de la función logarítmica. En este caso, como ustedes bien saben, el dominio de la función logarítmica, siendo la inversa de la exponencial, es el rango de la exponencial. El rango de la exponencial, ¿cuál era? Era, por ejemplo, los números positivos, ¿verdad que sí? De 0 en adelante. Pues quiere decir que ese es el dominio de la función logarítmica. Viene siendo el rango de la exponencial. En este caso, x va a ser ¿qué? Valores estrictamente positivos, mayores que 0, ¿verdad? Muy bien. Y eso es lo que
tenemos. De ahí surgen unas propiedades y bueno, y eso es lo que nosotros tenemos. Fíjense que la propiedad 3 y 4 son las que nosotros acabamos de repasar. ¿Ok? Ahora bien, de la 3 y la 4, entonces salen, más bien de la 3, salen que estas propiedades. Observen que si en la propiedad 3 yo evalúo un 1 en X, ¿qué yo voy a tener? Por ejemplo, aquí, logaritmo de A evaluado en A a la 1, fíjense que es esto mismo, es igual a 1. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si yo evalúo la propiedad 3 en 0, ¿qué yo voy a tener? Por ejemplo, logaritmo de A, logaritmo base A de A a la 0, fíjense que A a la 0 es 1, es igual a 0, ¿verdad? Y de ahí obtengo la primera propiedad, ¿ok? De ahí entonces nosotros decimos que todo logaritmo, independientemente del valor de la base, ¿verdad? Evaluado en 1 es igual a 0. Eso es sumamente importante, ¿ok? Y eso es equivalente a nosotros decir que toda función exponencial evaluada en 0 es 1. ¿Ok? Eso es equivalente. Muy bien, vamos entonces al próximo ejercicio. Permítanme copiarlo en la pizarra. Perfecto. Bueno, vamos entonces a copiarlo en la pizarra. Denme un minuto. Bueno, vamos entonces a hacer eso. Fíjense, aquí vamos a evaluar. Vamos a evaluar las siguientes expresiones. Por ejemplo, vamos a colocar para que ustedes puedan ver la pizarra y observen. En este caso tenemos logaritmo base 10 evaluado en 1000. Bueno, aquí la estrategia, si queremos encontrar, por ejemplo, un resultado, es lo siguiente. Lo podemos hacer de dos maneras. Por ejemplo, en este caso tenemos, esto es igual a logaritmo base 10. Entonces, fíjense que 1000 lo podríamos escribir como 10 a la 3. Y observen que hay una de las propiedades que nos decía que si nosotros evaluamos el logaritmo base 10 evaluado en su inversa, entonces el resultado es este exponente que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Por lo tanto, esto es igual a 3 de acuerdo a esa propiedad de la función inversa. ¿Ok? Eso es una manera de hacerlo. La otra manera
es la siguiente. Es, por ejemplo, nosotros decir, nosotros no conocemos el valor de... Nosotros no conocemos el valor de esa expresión. Ahora bien, esto decimos que es equivalente a decir base elevado al exponente es igual a 1000. ¿Ok? Pero entonces de aquí, ustedes saben que 10 a la x es igual, en este caso, a 10 a la 3. Y como la función exponencial es una función 1 a 1, quiere decir que en este caso el valor de x es igual a 3. De aquí decimos que por lo tanto x es igual a 3. O sea, esas son las dos maneras de hacerlo. La primera, puramente utilizando la propiedad de la función inversa. La segunda, fíjense que de una forma logarítmica pasamos a la forma exponencial. ¿Ok? Entonces tenemos esas dos alternativas. Vamos para la siguiente. Fíjense, aquí tenemos logaritmo base 2 de 32 es igual a, vamos a ver, es igual a qué valor. Observen, aquí una de las estrategias, si nos vamos por esta vía, por la primera vía, es la siguiente. Si yo sé que la base es 2, entonces yo quiero, por ejemplo, reescribir 32 como una base, como 2 elevado a algo. Vamos a ver si podemos escribir a 32 como 2 elevado a alguna potencia. En este caso, 32 es 2 elevado a la quinta potencia. Ya una vez yo tengo esto, ¿qué sucede? Estas operaciones o estas funciones se deshacen, ¿verdad? Porque estoy evaluando una función en su inversa. Por lo tanto, el resultado es su argumento, ¿verdad? En este caso, 5. Muy bien. Vamos para el 3. En este caso, 3. Un logaritmo base 10 y tenemos aquí 0.1. Vamos a ver. En este caso, vamos, ¿qué les parece si para practicar la segunda manera, vámonos por esta vía? Inicialmente, vamos a suponer que nosotros no sabemos ese valor, por lo tanto asignamos una variable, pero sabemos que esto en su forma exponencial viene siendo lo siguiente. Esto es base 10 elevado al exponente, que es x, y eso es igual a ¿qué? A 0.1, ¿verdad? Pero observen que esta representación decimal en fracción es que 1 sobre 10. Pero observen que de aquí, este exponente que es 1 y positivo, lo podríamos pasar a el numerador, toda esa expresión, con un exponente negativo, ¿verdad? Por lo tanto, ahora decimos que x es igual a negativo 1. Y ese sería el resultado, ¿verdad? O sea, aquí tenemos que esta expresión es igual a negativo 1. ¿Ok? Eso es una manera de hacerlo. Muy bien. Vamos entonces para el otro. El otro está interesante, el último. En este caso tenemos logaritmo base 16. Y entonces aquí tenemos evaluado en 4, ¿verdad? Ahora bien, nosotros podríamos escribir este 4 como un 16 a la algo. Vamos a ver, ¿qué se les ocurre? Podríamos hacerlo de esta manera, pero también podríamos hacerlo utilizando la propiedad de la función inversa. Observen lo que sucede en este caso. Nosotros tenemos que, por ejemplo, raíz cuadrada de 16 es igual a 4.
¿Ok? Bueno, ¿por qué lo escribo tan en este espacio, verdad? Lo escribo así porque si de forma radical pasamos a forma exponencial, ¿verdad? Entonces sabemos que este radical representa ¿qué? Un medio. Pero sabemos que 16 a la 1 medio es igual a 4. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es, voy a escribir 4 como 16 a la 1 medio. Por lo tanto, el valor de esta expresión, fíjense que ya tengo la misma base para el logaritmo y para la expresión exponencial. Por lo tanto, mi resultado es que este exponente, ¿verdad? En este caso es igual a 1 medio. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer otros ejercicios de este mismo tipo. Fíjense ahora los siguientes. Por ejemplo, aquí tengo logaritmo base 5 de 1. Bueno, ¿qué habíamos hablado? Que todo logaritmo, independientemente del valor de la base, evaluado en 1, eso es igual a ¿qué? A 0, ¿verdad? ¿De dónde vienen esos estudiantes? Bueno, 1 lo podríamos escribir de esta manera. Fíjense, 1 puede ser 5 elevado a la 0. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahora tenemos la misma base para ambas funciones, logarítmica y su inversa, que es la exponencial. Por lo tanto, nos da igual a 0. ¿Ok? Este paso intermedio no lo tienen que hacer. Yo lo escribo solamente para enfatizar el asunto, ¿no? Ese concepto. Fíjense, logaritmo base 5 evaluado en 5 es igual a ¿qué? Por ejemplo, aquí tenemos nuevamente base para el logaritmo y su función inversa, ¿verdad? La misma base. Por lo tanto, aquí hay un 1, ¿verdad? Que se omite, pero hay un 1. Y ese sería el ¿qué? El resultado, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces al otro. En este caso, logaritmo base 5 de 5 a la 8. Observen que aquí, nuevamente, estamos utilizando la propiedad de la función inversa. Observen que este valor, ¿verdad? Nos da a 8. ¿Por qué? Estamos evaluando una función logarítmica base 5, evaluándola en su función inversa, que es la exponencial evaluada en 8, ¿verdad? Fíjense que las bases son iguales. Muy bien. Vamos entonces al último. En este caso yo tengo la base igual a 5 y al nivel del exponente voy a escribir logaritmo base 5 de 12. Observen, estudiantes, que yo tengo la costumbre de utilizar paréntesis, ¿verdad? Ya sea para el argumento de la función exponencial, que es todo esto, y también para el argumento de la función logarítmica, ¿ok? Bueno, fíjense que aquí tenemos la función exponencial evaluada en su función inversa, que es la función logarítmica base 5. Por lo tanto, el resultado de toda esta expresión es igual a ¿qué? A 12, de acuerdo a la propiedad de la función inversa. ¿Ok? Y con eso, jóvenes, hemos culminado este subtema o esta introducción a funciones exponenciales.